Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábado de Conferencia Fusenda. Hoy vamos a tener un tema importantísimo que trata y explica el espiritismo, que es el tema de la familia, visión espírita de la familia, por nuestra hermana de Sesmar, Nancy Gaviria Vázquez, Nancy del Socorro Gaviria Vázquez. Entonces, ¿quién es Nancy? Nancy del Socorro Gaviria Vázquez es cartagenera, es miembro activo de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Inició en Cartagena con doña Ana Fuentes de Cardona hace 30 años. Ella es contadora pública y le ha prestado el servicio también como contadora a la Sociedad Espiritista de Cartagena por 9 años, a SESMAR por 26 años y otros diferentes centros espíritas de la costa. Es conferencista en SESMAR, en Santa Marta, y es socia fundadora de la Fundación Fuente de Luz. Actualmente, una gran colaboradora de Fusenda. Entonces, para iniciar esta conferencia, vamos a pedirle a nuestro hermano también de Santa Marta, de SESMAR, Luis Augusto Santana Ramírez, que nos dirija esta elevación del pensamiento. Luis Augusto, muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a ti, Abel, a la hermana Nancy, y que Dios nos bendiga a todos. Porque esta noche vamos a oír un programa o una charla muy importante sobre muchos tópicos que abarcan a todas las familias, que tenemos que mirar con mucho cuidado. Por eso, Padre, te pedimos tu luz para la hermana exponente y para los que escuchemos, para que se nos abra la mente y el corazón y podamos recibir ese mensaje con mucho amor y con mucha humildad. Ayúdanos a comprender la necesidad que tenemos de esa evolución que estamos tratando de desarrollar, de efectuar, que va muy lenta por culpa nuestra, por falta de interés. Necesitamos mucho interés, Padre. Necesitamos comprender con mayor ahínco esa bella doctrina de los espíritus que nos impulsa hacia el infinito. Ayúdanos, Señor, a despertar ese letargo en que nos encontramos. Esta noche, la hermana Nancy pueda ayudarnos a todos, oyéndole su charla, oyéndole sus opiniones, esos mensajes hermosos para que nosotros podamos tomarlos y volverlos propios. Gracias, Padre, dicha así sea. Gracias, Luis. Y muchas gracias, Nancy, por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Muchísimas gracias, hermano. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos presentes en esta sala, unidos a través de este medio de comunicación de las redes sociales bajo el ideal espírita cristiano. Hoy nos corresponde hablar acerca de la visión espírita de la familia. En términos generales, el vocablo familia encierra un extraordinario significado que abarca tanto las limitadas esferas del mundo material como el mundo espiritual sin fronteras. Según la Real Academia de la Lengua Española, define el término familia como grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen. También la define como el conjunto de ascendientes, descendientes
y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Pero observamos que estas definiciones hacen alusión solamente a la criatura humana, y es en lo que nos vamos a detener más adelante en el desarrollo de este tema. Antes, vamos a poner a volar un poco la imaginación acerca de un significado más abierto de lo que puede ser una familia, teniendo en cuenta características de sus integrantes, funciones, hábitat, ubicación, especie y otras tantas condiciones que determinan lo que podríamos llamar una familia. De esta manera, podríamos hablar de las familias de los reinos de la naturaleza. Dentro de cada reino hay innumerables familias, y como por dar un pequeño ejemplo, tenemos en el reino verde familia de plantas rastreras, familias de plantas acuáticas, familias de plantas ornamentales, las familias de las hortalizas, plantas medicinales, los árboles frutales y muchas otras familias. Igualmente sucede en el reino animal. Tenemos familias de animales domésticos, animales salvajes, familia de las aves, familia de los reptiles, etc. Y dentro de cada familia hay características particulares de cada uno de los componentes. Otro ejemplo de familias está en el cosmos, donde encontramos las familias de los astros, como las estrellas, planetas, satélites, cometas, asteroides, y una lista interminable aún desconocida para nosotros. Vamos a referirnos con más profundidad a la familia del reino hominal, relativo a nosotros, los seres humanos. Los humanos formamos una gran familia universal, y como familia universal tenemos obligaciones y deberes que cumplir con nosotros mismos, como respuestas a las peticiones del Padre Creador. Asimismo, tenemos muchos derechos provenientes de esa conciencia divina. Ahora, nuestro Padre Celestial ha querido y permite que dentro de la libertad de nuestros derechos formemos grupos de familias más pequeñas, y es allí donde nacen las familias por afinidad y por consanguinidad. Las familias por afinidad se conforman por analogía o semejanzas de opiniones, gustos, ideales, caracteres. Por ejemplo, nosotros los que estamos en estos estudios somos una familia espírita cristiana, aprendiendo y compartiendo estos ideales que nos impulsan como una familia unida a conquistar los fundamentos de una vida plena y rica en parámetros educativos. Las familias consanguíneas estamos unidas por los lazos de la sangre. Este grupo de familias es el más difícil de mantener en cuanto a la convivencia, porque entre sus integrantes puede o no haber afinidad de gustos, ideas, sentimientos, caracteres y muchos otros aspectos, los cuales la familia consanguínea está llamada a cumplir con innumerables responsabilidades, pero también a disfrutar el gozo que genera una familia unida por los lazos del amor, y todo esto para poder trascender en el sendero de la evolución como requerimiento obligatorio proveniente de la divinidad, de la divina bondad.
Como es evidente que todos nosotros tenemos una familia unida por los lazos de la sangre, considerado un regalo precioso del Creador del universo para sus criaturas, en esta encarnación y en este plano terrenal, entonces tengamos en cuenta los siguientes parámetros anunciados por las voces del cielo, o sea, los mensajeros de la divinidad celestial, bajo la dirección y control de nuestro Señor Jesús, como una ayuda en el tránsito de la presente encarnación. El libro Vida en Familia de Rodolfo Caligaris nos dice lo siguiente: una familia completa presupone necesariamente madre, padre e hijo. Eventualmente puede ser acrecentada de otros parientes como abuelos, tíos, primos, etc. Mas su núcleo será siempre formado por los tres primeros. La familia es la célula orgánica del cuerpo social. Todos lo reconocen y el sustentáculo de su perpetuidad, nos dice el hermano. Si en algún tiempo la familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente, pues ninguna otra institución será capaz de sustituirla como escuela de virtudes sociales. Por eso es por lo que se dice también con mucho acierto que la familia es la cuna de la civilización de un pueblo. Mas, para que pueda ejercer su función de agencia educadora por excelencia, el instituto familiar precisa tener como infraestructura el amor recíproco de sus miembros, como piedras angulares, la autenticidad, la asistencia, la estabilidad y la armonía, y como cúpula, la solidaridad. Sin ese amor, los lazos de sangre y el techo común, características fundamentales de la familia, carecerían de solidez, imposibilitando la existencia de aquellos otros elementos de suma importancia en la edificación de un hogar. Ahora bien, hermanos, tengamos muy en cuenta los dos aspectos primordiales que el autor nos dice en este enunciado. La infraestructura, que es el amor recíproco de sus miembros, y las piedras angulares de la autenticidad, la asistencia, la estabilidad, la armonía y principalmente la solidaridad, como ya dijimos anteriormente. Todo esto requiere de un largo proceso de entrega, sacrificio y abnegación, hasta alcanzar la autenticidad de cada miembro, o sea, el reconocimiento de la individualidad de cada uno de sus funciones legítimas, para poder comprender y aplicar los otros componentes llamados piedras angulares, pero ya se nos ha dicho que la base de todo es el amor. La hermana Juana de Ángelis, en su libro Constelación Familiar, psicografiado por Rivaldo Pereira Franco, nos dice: la familia es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu en la extensa trayectoria recorrida por medio de las sucesivas reencarnaciones. Como resultado del instinto gregario que une a todos los animales, aves, reptiles y peces en grupos que se auxilian y que dependen recíprocamente
en el ser humano alcanza un nivel relevante y de alta significación debido a la conquista del razonamiento de la conciencia. De esa forma, la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica al convertirse en la primera escuela del espíritu, donde son perfeccionadas las facultades que liberan los recursos que duermen latentes. La familia, continúa ella, es la escuela de bendiciones, donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz y sin cuyo apoyo terminan los ideales, desfallecen las aspiraciones y se marchitan las resistencias morales, que es fruto de la inspiración divina. La familia es la oportunidad superior del entendimiento y de verdadera fraternidad, de donde surgirá el grupo mayor, equilibrado y rico de valores, que luego formará la sociedad. Entonces, hermanos, este concepto está en plena concordancia con el concepto del libro Vida en Familia, leído anteriormente, recordando que ninguna otra institución será capaz de sustituirla como escuela de virtudes sociales y agencia educadora por excelencia. La hermana Juana de Ángelis, en su libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, comenta lo siguiente: la familia es el grupo social donde el espíritu se mejora profundizando la sensibilidad del amor, lapidando las aristas de las imperfecciones, depurándose de las suciedades morales, limando lo tortuoso de los sentimientos y conductas, que merece cariño, pero constituye un campo de desarrollo y de conquistas, nunca una prisión o frontera delimitadora e impeditiva de los grandes saltos en la dirección del triunfo sobre sí. Ahora, y por ser la familia esa escuela de virtudes, de virtudes y agencia educadora, es que nos sigue diciendo nuestra hermana Juana en el libro Constelación Familiar. El hogar es el taller permanente donde se templan los sentimientos y las emociones, dándoles la dirección correcta y la orientación segura para las acciones del futuro. Que por esa razón no se vive en la familia ideal, en aquella en la cual se desearía convivir, con espíritus nobles y ricos de sabiduría, sino en el grupo donde son mejor atendidas las necesidades de la evolución. Ahora, hermano, yo les traigo un ejemplo que sería bueno escucharlo, aunque se trata de autores que supongo no son espíritas, pero uno sabe si las personas que escriben otros libros que no son espíritas, de pronto son espíritas. Esto se trata de un neurocientífico y de otro llamado Facundo Manes. El libro se llama Ser Humanos, de Facundo Manes, que es neurólogo y neurocientífico, y el otro autor es Mateo Niro. Este estudió letras y se especializó en un campo de la lingüística llamado glotopolítica. Ellos relataron en este libro algo concerniente a la influencia de la tecnología en los niños y los adolescentes. Hace referencia
Ellos hacen referencia a la familia descrita en un cuento llamada La Pradera, el cuento llamado La Pradera, en donde el autor, bueno, alguna persona y bien preparada, La Pradera, en donde allí narran que los niños tienen un cuarto de juegos que les permitía hacer vívido, o sea, vivirlo como si estuviera sucediendo en el momento, lo que ellos imaginaban como una máquina de realidad virtual. Eso resultaba tan atrapante que la pasaban encerrados en esa habitación hasta que los padres preocupados decidieron consultar un psicólogo. La mamá descubrió y le decía al padre de los niños: ese cuarto ahora es diferente de como era antes. Solo quiero que lo veas. El papá estaba un poco incrédulo y le decía: ¿qué le pasa? Y ella respondía: no lo sé. Y entonces, solo quiero que lo veas. Vamos a consultar un psicólogo. Antes, hermano, antes de escuchar la opinión del psicólogo, decía el autor Facundo Manes, saber cómo afectan las nuevas tecnologías al desarrollo del cerebro en la infancia y en la adolescencia es difícil de responder, porque los avances son recientes y están en permanente cambio. Hasta el momento, la evidencia científica sugiere que el uso de esas tecnologías produce tanto efectos negativos como efectos positivos en los niños. Entonces, cuando ya vino el psicólogo y tuvo contacto con los niños, habló con ellos, opinó de la siguiente manera, reprochándole al padre, y le dijo: dejaste que esta casa los reemplazara a ti y a tu mujer en el afecto de tus hijos. Esta habitación es su madre y su padre, y es mucho más importante en sus vidas que sus padres auténticos. Entonces, amigos, este ejemplo realmente es lo que se vive hoy en día en la humanidad. Hay muchas familias que adolecen de ese afecto de los padres hacia los hijos. Recordemos que Juana nos dijo anteriormente que quisiéramos tener una familia ideal, pero que renacemos en una familia en donde a veces no estamos conformes. Bueno, entonces dice, continuamos con esta explicación, que hay muchas familias que adolecen de ese afecto de los padres hacia los hijos, porque los hijos viven ensimismados, encerrados, viendo los programas en los celulares, en la televisión. Es más, hay casos tan deprimentes en que papá, mamá e hijos, todos están metidos, incluidos, digámoslo así, concentrados en los juegos en línea, en el internet, en los programas que no son de mucha ayuda para la armonía familiar, que ni siquiera se dan cuenta ellos en qué momento pasa el tiempo y la casa es una locura. No se percatan que llega el momento del desayuno y todos están enrollados en la cama. Papá, mamá, hijos, viendo el computador, el celular, la tablet, conectados a las redes. Esto es lo que se vive en muchos hogares hoy en día. Tengamos en cuenta que en estos hogares se puede percibir lo mismo que expresaba la mamá en el relato anterior. Ella decía que el cuarto estaba diferente, pero no sabía qué era. Nosotros decimos con certeza que sí sabíamos, que sí sabemos que eran influencias espirituales.
pero ella no sabía expresarlo. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde? Pues perseverar en el conocimiento y poner en práctica las recomendaciones de los que pueden contribuir en este proceso con la educación, con el cultivo de los valores morales para ayudar a esta juventud y esa niñez para el futuro. ¿Cuántos estaremos inconformes con las características individuales de los miembros de nuestras familias, deseando que sean como nosotros queremos, pero sin que hagamos el mínimo esfuerzo para ayudarlos a mejorar? Y simplemente no lo hacemos porque no sabemos, por desconocimiento de los parámetros educativos cristianos, por desconocimiento de nuestra propia espiritualidad, o algunas veces porque no queremos ayudarlos. Y esto porque todavía priman en nosotros las costumbres primitivas, ancestrales, que no nos permiten desligarnos de comportamientos violentos, ultrajantes, deprimentes, humillantes, pobres de buenas expresiones verbales y muchos otros aspectos que denotan nuestro atraso moral. Por eso, nuestra hermana espiritual Juana de Angeli continúa diciéndonos: muchas veces en el grupo doméstico surgen las reminiscencias perturbadoras del más allá o de otras existencias que deben ser trabajadas a través del cincel de la misericordia, de la tolerancia y de la compasión, a fin de que puedan ser archivados como emociones diferentes y ennoblecidas que contribuirán en favor del progreso de todos. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este trabajo en nosotros para que renazca la misericordia, la compasión, la tolerancia, es el que nos permitirá educar y ennoblecer nuestras emociones. Y cuando ya las tengamos archivadas en nuestras conciencias, las ponemos en práctica, contribuyendo al progreso de todos. Porque es allí, dice la hermana, en el hogar, se fomentan y desarrollan los recursos de la comprensión humana o los de la agresividad y el resentimiento contra los demás seres humanos. Bien, hermanos, en este enunciado se nos habla del desarrollo de la comprensión o de la agresividad y el resentimiento. Y nosotros ya comprendemos que cuando se nos habla de desarrollo de virtudes o vicios y pasiones, es porque ya existe el germen de esas virtudes o de esos vicios en el archivo de la espiritualidad que nosotros vamos depurando o enriqueciendo en cada oportunidad de reencarnación que nos brinda el Creador. Por lo tanto, nos dice la hermana, el ejercicio de la paciencia dentro del clan familiar es una contribución muy valiosa para alcanzar la experiencia de iluminación, porque si aquellos con los cuales se convive se convierten en seres difíciles de ser amados, generando dificultades emocionales que se originan continuamente, ¿cómo se puede experimentar amor en relación a personas con las cuales no se tiene vínculo ninguno, sino por la pasión, sentimientos de interés pasajero? Lo que quiere decir esto, mis hermanos, es que en el hogar se tejen los comportamientos más grandes
que pueden existir en cuanto a la educación de los sentimientos. Y por esos sentimientos descontrolados, observamos los cuadros más crueles y aterradores que hoy no escapan de nuestras vistas. Claro que todos estos comportamientos también tienen un agravante, cuál es el desconocimiento de parámetros cristianos, contributivos a la eliminación de las costumbres primitivas, como se puede observar en los individuos que presentan una muestra de iluminación interior. Y por eso, la hermana continúa. En el hogar, donde se es conocido y es muy difícil ocultar las heridas interiores, son pulidas las imperfecciones en continuas dificultades que no deben caer en las luchas de la indiferencia o del odio, de los celos o de la rebeldía. Aquel que hoy se presenta agresivo y cínico en el grupo doméstico, dando lugar a luchas perversas, se encuentra enfermo del alma, merece orientación y exige más paciencia, más paciencia. Amigos, hermanos, nosotros podríamos comparar esta paciencia, por ejemplo, con la actitud que podríamos tener ante un plato de sopa caliente o de una papa que esté bien caliente y que la vayamos a consumir. Nadie se los traga caliente, por mucha hambre que se tenga, porque sabemos que nos quemamos desde la lengua hasta gran parte del aparato digestivo y después viene el sufrimiento. ¿Por qué? Por las quemaduras, por las heridas, por largo rato y muchas otras consecuencias dolorosas. Entonces, así como tenemos paciencia para comer un alimento caliente, entonces debemos, amigos, tener también en la familia, si no se opta por atender o practicar estilos de comportamientos y vidas saludables, las consecuencias dolorosas no se hacen esperar. Hay que tener la paciencia. En el libro Vida, Desafíos y Soluciones de la hermana Juana de Ángeles, ella comenta lo siguiente: cuando los padres se compenetren de que el hogar es el santuario para la vida humana y no un campo de disputas para la supremacía del ego, cuando los adultos se concienticen de que la educación es un acto de amor y no un medio de intimidar, de descargar problemas, cuando las personas entiendan a las familias como un compromiso dignificante y no un ring de luchas, los trágicos acontecimientos del abuso infantil y por la violencia, por la indiferencia, por el estupro. Estupro es delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad. Entonces, por la miseria en la que nace el ser y a ella queda relegada, cederán lugar a la construcción de una sociedad justa, ecuánime y feliz, cuando los padres tengamos conciencia de todas esas características que acabamos de leer. Esto es así porque el niño maltratado, bajo cualquier aspecto que se considere, proyecta contra la sociedad el espectro del terror que lo oprime, del abandono que lo angustia, y en la primera oportunidad intentará cobrarse por medio de la crueldad el amor que le fue negado, dice la hermana Juana. El amor que le fue negado los convierte en crueles. Pero aún así, amigo, con todos estos matices,
que se presenten en el grupo familiar, nos dice la hermana Juana, por más que sea combatida por los nuevos modelos de la locura que se extienden por la tierra, la familia no desaparecerá del contexto social, en la condición de institución superada, porque el amor que siempre existirá en los corazones se expresará con mayor potencial en el hogar, núcleo de formación que es para expandirse en dirección del colosal grupo humano. Quien no consigue la capacidad de amar a aquellos con los cuales convive, difícilmente podrá amar a los que no conoce. Por lo tanto, la familia es ese núcleo de embellecimiento espiritual que proporciona el aprendizaje de las relaciones futuras exitosas. También nos aclara ella lo siguiente, y dice que en el grupo animal, cuando los hijos adquieren la capacidad de conseguir el alimento, los padres los abandonan. Y excepcionalmente en algunas especies, eso ocurre antes. En el círculo humano de la familia es diferente. Los lazos entre padres e hijos jamás se rompen. Incluso cuando hay dificultades en la relación actual o que exige el traslado de los problemas a otras oportunidades en el futuro reencarnacionista, que se repite hasta la adquisición del equilibrio afectivo. Y el libro de los espíritus, en su pregunta 774, nos hace la siguiente observación. Dice, hay personas que del abandono que los animales hacen de sus crías, infieren que en el hombre los lazos de familia no son más que un resultado de las costumbres sociales y no una ley de la naturaleza. ¿Qué debemos pensar al respecto? Nos contestan los hermanos benefactores. El hombre tiene un destino diferente al de los animales. ¿Por qué, pues, siempre se pretende equipararlo con esto? En él hay algo más que necesidades físicas. Existe la necesidad de progreso. Los lazos sociales son necesarios para el progreso y los lazos de familia hacen más estrechos los lazos sociales. Por eso los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza. De ese modo, Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Entonces, señores, como los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza, es por lo tanto que nuestra mensajera espiritual nos dijo que hay problemas que exigen el traslado a otras oportunidades reencarnacionistas que se repiten en vida tras vida hasta que se logre el equilibrio afectivo, porque Dios quiere que aprendamos a amarnos como hermanos. Pongamos un ejemplo que puede ser comprendido por todos nosotros. En este proceso podemos mencionar el sentido espiritual que hay en los compromisos afectivos de algunos individuos que nacemos como gemelos. Y digo algunos, y digo nacemos porque yo soy gemela. Y digo algunos porque no en todos los gemelos hay problemas de afectividad. En algunos gemelos el compromiso es de puro amor, más de uno hacia el otro, que lo acompaña hasta el vientre de la madre, desencarnando al nacer.
y más adelante lo acompaña espiritualmente durante su vida. Pero cuando hay compromisos afectivos que pueden ser falta de perdón, intolerancias, impiedad, que conllevan a los individuos en la familia a cometer actos desastrosos entre ellos mismos, desde una encarnación en donde cada uno es un miembro individual de la familia, entonces, en una próxima encarnación pueden venir como gemelos para que desde el vientre de su madre empiece la afectividad, compartiendo un mismo espacio y siempre juntos. Pero si más tarde, después del nacimiento y ya conscientes del rol que les toca desempeñar en la familia, persisten los desafectos ultrajantes y la resistencia al amor, entonces por la gran misericordia del Padre, en una siguiente encarnación podrán venir como siameses. Y dependiendo de la magnitud del compromiso afectivo, podrán ser separados o no, solo hasta cuando se hayan equilibrado un poco en sus sentimientos. Por todos estos comportamientos y muchos otros, el trabajo en el taller de la familia es permanente. Lo contrario nos lo dice el Libro de los Espíritus en su cuestión 775, que nos pregunta, ¿cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia? Nos responden, un recrudecimiento del egoísmo, lo que quiere decir que si nos descuidamos por simple voluntad en las atenciones familiares, nos quedaremos en el estado primitivo del egocentrismo. Al respecto de esto, nuestra hermana Juana nos esclarece, el hogar no es solamente el lugar de los deberes, sino también del placer, de la alegría, de convivir y sentir la familia, de experimentar júbilos y programar festejos que puedan favorecer las buenas relaciones sociales. Hagamos una aclaración, hermano, estos festejos para nosotros ya entendemos que no se trata ni de borracheras, ni de peleas, ni de gritos, festejos sanos. Y continúa diciendo ella, por eso mismo es justo que en él reine un clima emocional agradable de equilibrio, en vez de ser un lugar donde las quejas y los reclamos se hacen normales, de tal manera que el ambiente es siempre contaminado de mal humor y de pesimismo. Incluso si hay dificultades y problemas, lo cual es perfectamente normal, estos deben ser examinados con naturalidad, sin llegar a los extremos de la rebeldía o los ocultamientos para disfrazarlos, dando una falsa idea de que todo está bien. Asimismo, que cuando los hábitos de confianza y lealtad en la convivencia doméstica no se producen, la familia comienza a desorganizarse y avanza hacia su desintegración. ¿Por qué? Por la falta de confianza y de lealtad, que es imprescindible, por lo tanto, antes de que esto ocurra, que todos sus miembros estén informados de los acontecimientos que tienen lugar en el nido familiar, para que todos unidos contribuyan de acuerdo con sus posibilidades a solucionar las dificultades y ampliar los buenos resultados del trabajo desarrollado. Y continúa diciendo que dado que la familia está formada por espíritus de diversas procedencias, algunos de los cuales son
cobradores de deudas anteriores. Es comprensible que se manifiesten con irritabilidad constante, insatisfacción, agresividad o reacciones a los planes del entendimiento colectivo. Este siempre será un miembro creador de problemas en la familia, el quejoso, el condenado, el rebelde, frágil espiritualmente, corre el peligro de caer en fuga a través de las drogas o el alcohol, y en su inseguridad se puede iniciar en el robo como recurso psicológico para llamar la atención. Nos explica la hermana, que entonces se convierte en un verdadero desafío familiar que debe ser tenido en consideración porque es una representación minúscula en relación con lo que encontrará multiplicado en la sociedad, fuera del hogar, que exigirá un comportamiento equilibrado y desafiante. Por lo tanto, la familia es la célula primordial del grupo social, el reducto donde se forjan los sentimientos y las capacidades para las relaciones humanas en todas partes. La hermana Juana nos habla de la familia en plenitud, diciéndonos que desde el instante en que la unión física hace posible la llegada de los hijos, las aspiraciones personales alteran su propia programación para dirigirla a partir de ese momento en favor de otros espíritus que les son confiados en forma temporal en la condición de préstamos divinos, de los que deberán dar cuentas después de concluida la tarea de atención a sus necesidades. Por todas estas razones, mis queridos amigos, es que en el hogar, como dijimos anteriormente, se tejen los compromisos más grandes y difíciles entre los miembros de la familia y que tendremos que dar cuentas al Creador por los seres que se nos han confiado temporalmente en la condición de préstamos divinos. La mensajera espiritual dice, educarse para educar mejor. Es el lema. Educarse para educar mejor. Es el lema que deberá ser adoptado por todos los seres humanos en su proceso de toma de conciencia de las responsabilidades que se deben asumir durante la existencia carnal. Por lo tanto, a medida que los hijos crecen y adquieren sus propias experiencias, afirmándose en el contexto social, la familia ingresa en la etapa de plenitud. En caso de que el resultado de la labor desarrollada sea el equilibrio y la salud real de aquellos que avanzarán por sí mismos con rumbo hacia el progreso. Así sería una familia en plenitud. En caso contrario, dice ella, la familia puede ser considerada enferma y necesitada de una terapia urgente antes de que las consecuencias de la irresponsabilidad de los padres se transformen en perjuicio y desorganización en el conjunto social. Que así, al lograr la situación de armonía y de entrega de los hijos a la sociedad, la familia alcanza la plenitud y se convierte en modelo que servirá de estímulo para otros grupos humanos que viven atormentados por las luchas diarias del hogar y que estallan en los conflictos sociales de las calles y de las comunidades por falta de armonía. Que la educación moral e intelectual bien conducida consigue realizar. Esta educación moral
teniendo nosotros en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología, junto a las continuas revoluciones sociopsicológicas, dice ella, la familia moderna está en la búsqueda de los parámetros de equilibrio para sobrevivir a los fenómenos del caos de naturaleza moral que se extiende por todas partes, en infructíferas tentativas de extinguirla. ¿Por qué extinguirla? Dice ella, al confundir libertinaje con libertad y agresión con renovación. Muchos individuos se convierten en íconos de la infancia y de la juventud, a las que no respetan en lo referente a la formación moral, al proponer todo tipo de concesiones, sin tener en cuenta los factores psicológicos del entendimiento y de responsabilidad que hay en ellas, en torno de los comportamientos y las realizaciones. Dominados por la euforia del placer, se vuelven anarquistas, pugnando por las actitudes irrespetuosas, pues consideran que los mandatos morales de equilibrios son herencias del pasado castrador, que preservan el carácter perverso de los educadores, padres y maestros de los días idos, dando lugar a una sistemática rebeldía de los educandos cada vez que son invitados al deber y al orden. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en las instituciones educativas y otros sectores de la sociedad. Los jóvenes y niños rebeldes no admiten el orden ni el deber. Continúa la hermana Juana. Al convertir a los padres en meros encargados económicos de la familia, les quitan la autoridad moral, forjando el falso concepto de libertad plena y autosatisfacción continua, y desarrollan de esa manera el concepto enfermizo de derechos sin los correspondientes deberes. Amigos, ahora, con las nuevas normas de la psicología convencional, o sea, las de nuestro planeta Tierra, acerca de los benditos derechos y deberes del niño y de los jóvenes, parece que la situación es más difícil, porque eso le ha dado una libertad a los niños y a los jóvenes para estos comportamientos, porque los padres no es que van a actuar con violencias y maltratos, y sin embargo, violencias y maltratos los hay todos los días, pero al niño se le ha dado mucha libertad, a las niñas mucha libertad según la psicología. Ahora hay más embarazos de adolescentes, hasta de niñas, digamos, voluntariamente, porque es el derecho de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, tenemos nosotros allí un desafío los padres, un desafío con la educación moral hacia la sociedad. Y aunque no tengamos niños al lado, pero tenemos niños espirituales, aunque no tengamos ya niños consanguíneos en la familia, porque ya todos están crecidos, tenemos niños espirituales que nos ha dado la vida. Hay jóvenes que uno consigue en cualquier lugar, en un paseo, en una convivencia, que podemos darle una frase de aliento, una recomendación de disciplina. Pero bueno, aún con mucho cuidado, porque también vemos la agresividad, que no se puede decir nada porque es una locura lo que estamos viviendo, niños psicópatas, niños que realmente no tienen nada de valor porque en el hogar tampoco están esos parámetros. Entonces, de verdad que estamos viviendo una sociedad bastante conflictiva en el ambiente familiar.
Y en el siguiente párrafo, la autora espiritual nos describe cómo ella vislumbra a una familia moderna. Ella dice, la visión moderna de la familia es la de una constelación resplandeciente, donde el amor es la fuente generadora de energía que sustenta a todos sus miembros en torno al núcleo, que son los padres, responsables por su manutención, conducción, desarrollo y equilibrio saludable. Qué hermoso esta proyección de la hermana Juana hacia las familias modernas, que debemos tener muy en cuenta. Es una constelación resplandeciente. Es el amor que debe surgir de esos padres. Incluso nosotros los abuelos, ahí estamos, el amigo del niño. Ese amor que todo lo puede es el que nos va a llevar a esa constelación resplandeciente, donde el amor es la fuente generadora de la energía que sustenta todos los miembros acerca del núcleo familiar. Y también nos dice la hermana, entonces, vamos a reflexionar acerca de este nuevo programa de construcción de la familia moderna y saludable. El espiritismo, con sus conceptos nobles de ética moral, basados en la creencia en Dios, en la inmortalidad, en la comunicabilidad de los espíritus, en la reencarnación, ofrece las bases poderosas para que se haga realidad la familia de paz y de amor que todos anhelan. Tenemos nosotros en nuestras manos estas herramientas maravillosas, con esta filosofía esclarecedora, rica, que nutre, que sustenta, que conduce, que libera, que armoniza. Es todo. Esta filosofía, cuando la acogemos realmente bajo los parámetros cristianos como debe ser, sin fanatismos, sin egos, sin presunciones, sin altivez, entonces nos hace mucho bien, sin tener en cuenta quizás lo que podemos hacer más adelante, porque hay que hacer es ahora, es el momento. Termina la hermana Juana diciéndonos, bienaventurado sea el archipiélago familiar, donde Dios reúne a los espíritus para la construcción del amor universal, partiendo del grupo consanguíneo en el cual predominan las imposiciones de la carne para la expansión de la solidaridad, del respeto, de la armonía y de la verdadera fraternidad entre todos los seres humanos. Hermanos, seamos bienaventurados en el archipiélago familiar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por esta gran explicación de esta visión espírita de la familia. Te agradecemos mucho. De todas formas, quiero aprovechar tu inspiración y tu preparación en este tema para preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la razón por la cual los jóvenes de hoy no quieren tener hijos? ¿Y cuál sería, pues, cómo venderles, digamos así? La idea, te lo digo porque me está pasando con mis hijas, que no lo tienen dentro de sus planes. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú de este tema? Ok, Abel. Con respecto a los jóvenes, que hoy realmente ellos no quieren tener compromisos porque hay un miedo a enfrentar esta sociedad con tantos problemas. Entonces los jóvenes prevén
que les puede ser como que de mucho trabajo tener hijos, no quieren compromisos porque están viendo que es un mundo de violencias, es un mundo de irresponsabilidades. Hoy las parejas casi no se comprometen a cumplir con los deberes porque existen los llamados derechos y deberes individuales y no hay el compromiso como de pareja, que implica sacrificios, implica abstinencias, implica esa unión que realmente ayuda a uno a sacrificarse por el bienestar de la familia. Entonces, en el fondo, hay un miedo en la juventud, aquellos que no se quieren comprometer. Pero también existe, tú sabes que cada uno trae en su interior, hay un instinto, hay un archivo psicológico, un archivo espiritual que uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué? Pero también Dios tiene la última palabra. Uno no sabe. Todos no llegamos al plano terrenal para tener hijos, ni para ser compañeras, esposas o esposos. Llegamos con diferentes misiones. Esa es otra de las causas. A veces uno dice, pero haga esto. Pero realmente en los designios de Dios está otra cosa que deben hacer los jóvenes o nosotros como personas. En fin, como dice Chico Javier, dijo en uno de sus escritos, aceptar todo en la vida es lo mejor, ¿ok? Entonces creo pues que ese es mi pequeño concepto, Abel. Muy bien, sí. No, el caso particular es, ya tienen sus parejas y todo, pero no tienen esa programación como de traer hijos. Se están llenando de mascotas, pero de dos piernas, nada, solamente de cuatro patas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Nancy. Y otra cosa de la ñapa, digamos, sería, tú hablaste de archipiélagos familiares, ¿verdad? La ñapa sería, ¿cuál es tu concepto de las constelaciones familiares de las que tanto se está hablando hoy en día? ¿Qué piensas tú de estas constelaciones familiares que están hablando con base a las familias? Bueno, que realmente, como dice la hermana Juana de Ángeles, ese archipiélago familiar, esa constelación familiar que ella vislumbra en el futuro, que nosotros debemos como que tener ese pensamiento, ese deseo de que formemos una gran constelación familiar. Pero, ojo, esa constelación familiar viene de lo más pequeño a lo más grande. Si nosotros formamos su constelación familiar en el hogar, con sacrificios, con amor, con las responsabilidades y nos vamos proyectando al exterior. Vamos entonces agrandando esa constelación familiar. Ya salimos del hogar para nutrir esa constelación con hermanos y seremos una gran constelación familiar espiritual universal, que para allá vamos todos, que es el periodo de la evolución en que nosotros estamos transitando hasta llegar a esa meta, a esta gran constelación familiar de amor y de fraternidad. Muy bien, Nancy. Entonces aprovechamos esa inspiración, esa intuición tuya para cerrar nuestra reunión. Ah, perdón. Aquí tengo personas aquí presentes aquí en Barranquilla, en nuestra sede, y alguien más que quiera de pronto preguntar algo. No me puedo yo apropiar solamente de las preguntas. Alguno de los hermanos aquí presentes o alguno de los hermanos que están virtualmente. John. Palabra, hermano. Los nuevos conceptos del siglo XXI. Ya se venía hablando de finales del siglo pasado, pero se ha pensado más. Y en unos países están más avanzados que en otros. Aquí en Colombia ahora se está metiendo los últimos años los nuevos conceptos de las familias diferentes a las llamadas tradicionales, es decir, familias que no, según incluso muchas autoridades judiciales, lo que en Colombia debe manejar el sistema de protección integral a las familias,
que ahora la familia no solamente son hombres, mujeres y hijos, sino un hombre con un gato, dos mujeres, dos hombres, tres hombres, tres mujeres, una mujer, una niña y un gato, así, cosas así. ¿Qué piensa de este concepto de familia que estamos hablando? No, tiene Luis tiene el micrófono prendido, no sé si habló en Sí, este momento. quería decir unas dos palabras, hermano. Si es posible. ¿Sí es posible? Hermano Abel. Hermano Abel. Adelante. Bien. Este relato tan práctico, tan real, tan importante para la raza humana en su andar hacia la perfección, tenemos que mirarlo con mucho positivismo, porque nosotros empezamos simples e ignorantes y ya estamos pues, en un plano, con un camino bastante amplio, pero que afortunadamente todavía tenemos mucho, pero mucho que andar, mucho que resolver. Yo personalmente felicito a la hermana Nancy por este relato y me pone en la alerta a muchas familias para que las cuidemos, para que miremos de más cerca los problemas que a veces no disolvemos en el momento preciso y es necesario que tengamos mucho cuidado hasta más tarde, cuando los hijos estén ya mayores, no vayan a tener una bomba de tiempo. Y tenemos que tenerlos con mucho amor y tenemos que tratar de entender. Pero yo diría que los padres de familia todavía tenemos muchas cosas que aprender. Y por eso, empezando por los padres de familia, a veces las familias sufren bastantes golpes, se dislocan por falta de madurez de los padres, que no sabemos dirigir con acierto a los hijos, que no tenemos esa capacidad. Yo creo que poco a poco vamos llegando a ese punto, y será tienen toda su infinita bondad y toda su infinita paciencia para ayudarnos a nosotros a que sigamos ese camino, que algún día vamos a lograr llegar al final. Entonces, lo que a mí me gustaría es que nosotros, como espíritas aprendices, porque realmente tenemos que entender que todavía tenemos mucho que aprender, tengamos más valor y más paciencia para oírnos, para disfrutarnos nosotros mismos, darnos cuenta de tantas cosas que tenemos que aprender, porque creemos que ya somos perfectos, porque decimos que somos espíritas, y tenemos una serie de cosas que todavía no las hemos paliado, todavía no las hemos encontrado. Por eso esta charla sería importante, o son importantes, porque nos orientan. Ya yo con 88 años, todo cumplido ahora en abril, todavía veo una serie de dificultades que seguramente en la próxima reencarnación pues haré con mayor ojo o con mayor atención en la crianza de los hijos. Eso es importante. Gracias, hermana Nancy. Gracias, hermano Abel. Gracias para todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tus palabras. Nancy, abusamos de tu tiempo. Una pregunta, John de la Osa, acá de Barranquilla, y él quiere que des tu concepto de estas nuevas formas familiares que se están viendo, de multifamilia, de varias hombres, de varias mujeres. ¿Qué piensas de eso? Bueno, realmente la escuela, la tierra es una escuela. Estamos aprendiendo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues no juzgar, porque es que nosotros desconocemos cómo es el tiempo venidero, cuáles son las razones por las cuales se están dando estas nuevas formas de vida en el ser humano. Nosotros en nuestra corta capacidad de pensamiento, en nuestros limitados pensamientos, nosotros decimos que no aceptamos
que no es normal, que no va con los códigos divinos. Pero si en la misma naturaleza, en el reino animal, muestran, por ejemplo, una vez yo vi 2 aves machos, 2 aves machos, no sé cuál era la especie, no me acuerdo, pero estaban cubriendo a un polluelo, a un ave pequeñita, como si fuesen los padres, y todos 2 eran machos. E hicieron el comentario en ese momento de que los 2 eran machos y estaban protegiendo a un pequeñito. Entonces uno dice, yo en ese momento dije, pues la naturaleza nos está dando esta lección, Dios mío, ¿qué es? Para que uno se quede callado, porque eso es lo que está pasando hoy en nuestro medio. Estamos viendo toda esta revolución de las parejas, del mismo sexo, pero ¿qué podemos decir? Pues nada, porque no sabemos para dónde vamos. Uno dice, uno juzga, pero ¿qué sabemos nosotros? No lo aceptamos, realmente no lo aceptamos, porque nosotros estamos hechos a un molde. Y que la palabra lo dice textualmente, la Biblia, cuando uno se aferra solamente a eso, hombre y mujer. Pero todo no está escrito. Todo no está escrito. Tenemos que ir aprendiendo, aceptando, respetando, porque la verdad es que no conocemos todo lo que pueda venir. Ese es mi concepto. Muchas gracias, Nancy. Ahora sí, por favor, nos cierras la reunión con una elevación de pensamiento.